nuestro pastor Bill Vélez, quien está a cargo de esta predicación. Ya él es de casa, así que con toda la confianza y gracias también por tomarnos en cuenta. Amén. Gracias. Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones, hermanos. El frío lo pone a uno medio raro, ¿verdad? Ojalá que le pase luego. A ver, hermanos, esta tarde quiero compartir con ustedes un principio que es el principio de primicias. Así que prepara sus Biblias en Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Y mientras usted lo busca, pues le doy las gracias a todos por recibirnos siempre, al pastor por ser tan paciente con nosotros. Esta oportunidad, hermanos, para mí San Francisco, desde que vine la primera vez con mi pastor general, significó mucho para nosotros en relación a la iglesia. Me explico, porque no es solo la ciudad, sino la iglesia como tal dentro de todo esto. Cuando venimos con él y conocimos la iglesia, conocimos al pastor, el Señor nos fue acercando a la iglesia de una manera muy bonita y con el pastor mantenemos la comunicación permanentemente. Y le quiero comentar algo. El año pasado, cerrando el año, comenzamos una campaña formal. Yo siempre he orado por las iglesias, oro por los pastores, pero comenzamos, hermanos, por todo esto que estamos viviendo en estos tiempos, a orar por el pastor, por la iglesia y por la ciudad donde esté pastoreando. Yo comencé a orar por los pastores de mi ciudad, los que están ligados a nosotros, pero después comencé a ampliar la lista y estamos orando por pastores de otras ciudades, de otros países con los cuales también tenemos un vínculo ministerial. Yo le mandé la foto al pastor Acuña cuando nos tocó orar por ustedes. Y oramos durante una semana por ese pastor. Estamos orando por ese pastor, por esa iglesia y por esa ciudad. Yo lo invito, hermano, a que lo tome a nivel personal, de pastores que conoce. No orar una vez por ellos, dedicarle una pequeña jornada. Realmente son los tiempos donde la oración del creyente nos mantiene en esta firmeza y nos alimenta y nos alienta. Así que nosotros estamos orando por ustedes. Estamos orando por iglesias en México, estamos orando por iglesias en Houston, estamos orando por iglesias en Los Ángeles y por supuesto en nuestro país hay muchos pastores ligados a nosotros de una manera muy amorosa, porque nos ha ligado el Señor por este interés. A ver, leamos en la Escritura, Éxodo capítulo 23, versículo 19. Lo tiene listo, ¿verdad? Dice la Escritura, mire: las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Vamos a orar y le explico esta situación. Padre, gracias por esta noche. Bendice la palabra que vamos a exponer, que tengamos claridad en nuestro pensamiento. Quita, Señor, toda perturbación que haya de nosotros, para que todo lo que vamos a sembrar quede en buena tierra, que realmente germine y que sea provechosa para la vida de cada uno de nosotros, así como para la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, cuando hacemos el estudio bíblico, y este es un día dedicado al estudio bíblico, yo estoy estudiando Levíticos en mi iglesia. Y estudiando Levíticos, hermano, salió esta enseñanza que es como un extra de lo que estábamos haciendo, y quiero compartírselo a usted porque le va a servir a usted y le va a servir a la iglesia. Cuando el Señor enseña en la Escritura, desde el principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis, el Señor está hablando en misterios. Y mire esto: cuando hablamos de misterios, no hablamos de cosas que tengan que darnos miedo, sino de cosas que serán reconocidas fielmente en la medida en que la persona comienza a tener un despertar espiritual. Cuando la persona se sensibiliza a la voz de Dios, comienza a tener claridad de lo que el Señor quería enseñar. El Señor siempre está revelando cosas.
Para nosotros en este tiempo es muy fácil percibir algunas cosas porque ya tenemos más amplia la historia, ya conocemos de Jesús, ya conocemos de la cruz, ya conocemos de la redención, ya conocemos de elementos que se nos ha enseñado por medio de la teología y por medio de los ministros. Pero en el tiempo de Moisés, hermano, eran misterios tan ocultos, tan lejanos para ellos, y por eso es que también Israel tuvo mucha dificultad para poder atender a cabalidad las cosas que el Señor trataba de comentarles. El principio de primicias, hermano, no es una imposición, no está hablando de dinero, y sin embargo tiene relación con el dinero. No está hablando de abundancia, y sin embargo está hablando o tiene relación con la abundancia. No está hablando, hermano, de bienes, pero tiene relación con los bienes. En este tiempo, le decía, para nosotros, Jesucristo nos ha ampliado todos estos entenderes. Y voy a tratar de compartírselos para que sea para ustedes como un refresco. Primicias es una voz hebrea que se refiere a una promesa que está pronta a llegar. Esa es la palabra primicia. La palabra primicia tiene que ver con primogénito. Tiene la misma relación. Primicias da a entender como primero, ¿cierto? Amén. Primicias. Y por eso tiene relación con primogénito. Entonces, para entender primogénito, esto le funciona muy bien cuando una persona tiene hijos. Para Israel, como para nosotros en algún momento, el tener hijos es una bendición. Amén. Cuando usted tiene hijos es una bendición. Pero le voy a enseñar esto. ¿Cuántas solteras hay esta noche aquí? ¿No hay solteras aquí? ¡Qué terrible! Las menores de edad, vamos a hablar con las menores de edad. ¿Cuántas menores de edad hay? Porque si son menores de edad tienen que estar solteras. Pues, amén. Mira, le voy a enseñar a todos contigo. Tú eres una menor de edad, ¿cierto? Ok, por tanto, estás soltera, ¿cierto? Ok. Tú no sabes si puedes o no puedes tener hijos. No lo sabes. Y el pueblo de Israel, como es muy importante los hijos como una bendición, pero toda mujer que está soltera no sabe si puede o no puede tener hijos. Yo espero en mi corazón que Dios te conceda buenos hijos. Amén. Pero en este momento tú no sabes si eres estéril. Y eso, hermanos, es una incertidumbre en la mujer soltera, que no sabe si puede o no puede tener hijos. Pero cuando tengas tu primer hijo, cuando tengas tu primogénito, mira esto qué lindo. Dios te está demostrando que no eres estéril. Entonces vienes tú y cuando tengas tu primer hijo, como Dios ya te demostró que no eres estéril, ahí van a entender a Ana. ¿Por qué Ana, que amaba tanto a un hijo y deseaba tanto a un hijo, el día que tuvo un hijo se lo entregó a Jehová? Porque Dios ya le demostró que no era estéril y que después de ese vienen más. Entonces Ana se desprende del primero porque sabe que puede recibir mucho más de Dios. Amén. Entonces no es que no le dolió, no es que no le importaba. Dice que Ana le llevaba las túnicas a Samuel al templo cada año porque el niño crecía y ella se las llevaba porque amaba a su hijo, pero sabía y estaba celebrando en Samuel que Dios le había roto lo que se podía considerar aún una maldición, haber nacido estéril. Ella sabía que era estéril porque tenía marido y no podía tener hijos, pero su esposo estaba teniendo hijos con otra mujer, de tal manera que Ana estaba plenamente convencida que el problema era ella. Pero el día que oró a Jehová, hermano, y Jehová abrió su matriz y Jehová le dio el primogénito, ese día Dios le demostró que de donde venía ese, vendrían más. Amén. Entonces, el primogénito demuestra que no eres estéril y que vendrán más hijos. Ahora quiero que vea en Éxodo capítulo 13, versículo 11 en adelante. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primero nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Siga leyendo hasta el 13.
Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Mire esto. ¿Qué está enseñando la ley? Que usted debe dedicar al Señor todo primogénito, porque todo primogénito Dios le está demostrando que hay producción. Amén. Quiere decir que cuando yo tengo una cabrita y la cabrita tiene un cabrito, yo se lo voy a dedicar a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios ya me demostró que esa cabrita seguirá dando más cabritos. Amén. ¿Cuántos le voy a dar al Señor? El primogénito. ¿Cuántos son el primogénito, hermano? Uno. Amén. Pero ¿cuántos más va a tener la cabrita? Cada cierto tiempo, según el celo de la cabrita, me dará para mí un cabrito. ¿Está captando eso? Al Señor, ¿cuánto le doy? Uno, el primogénito. Y cada vez, hermano, que esta cabrita entra en celo, yo sé que puedo esperar de ella un animalito más para ir haciendo más grande mi producción, ¿me entiende? ¿Estamos bien ahí? Ahora dice, mire qué interesante, cuando dice, dedicarás a Jehová, en el versículo 2 estoy leyendo, todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Y si, ¿por qué los machos serán de Jehová y no las hembras? ¿Ya lo pensó? Y si, ¿por qué las hembras no? El Señor no quiere las hembras, ¿cómo no? El Señor te está dejando lo que va a producir para ti, porque el macho no se va a reproducir él. Amén. Entonces el Señor te quiere dejar la mayoría de hembras y que te quede el resto, porque de las hembras va a salir más para ti. Él solo quiere los machos porque el macho se sacrifica, es de Jehová, pero con él no hemos perdido nada. Amén. Yo tengo 3 hijos, pero ¿quién hizo producir los 3 hijos? Es la hembra. De mí no salió ninguno. Amén. Ah, pero tuvo que ver, exacto. Pero quiero que entienda el principio de Dios. No te está quitando la fuente de tu producción. No te está quitando el instrumento de tu bendición. Solamente te está pidiendo una muestra de tu agradecimiento por recompensa. Ahora, pero hay otro asunto que le quiero enseñar. En el 13 dice, mire, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo asnos en mi rebaño, porque el judío suele tener asnos para trabajar, el Señor no quiere los asnos, sino que si nace un asno en mi casa, ¿yo cómo lo redimo? Entregando un cordero a cambio del asno. Me quedo con el asno, pero yo doy un cordero. Y eso solo le quiero enseñar algo, que al Señor no le gustan los burros. Amén. Prefiere corderos. Y dice todavía, mire lo que dice sobre los burros. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si no tienes cómo dar un cordero por él y no lo vas a redimir, entonces le quiebras la nuca. Si no me vas a entregar lo que vale el asno, pues no lo quiero yo ni lo quieres tú. Había que quebrarle la nuca al asno y se moría. Imagínense cómo es el Señor de radical. El Señor es radical porque dice, mira, es que el asno me sirve para trabajar, sí, pero tú tienes una responsabilidad de darme el primogénito, y si no me lo vas a dar, entonces le quiebra la nuca. Qué interesante con el Señor, amén. Que el asno, que para nosotros es un símbolo de ser burro, de ser terco, ¿me entiende? De no entender, pero realmente también es un símbolo de trabajo, de paciencia, de sencillez. Pero el Señor da instrucciones acerca de esto. Ahora mire, dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Cómo se redime al primogénito de los hijos? Le voy a explicar cómo. Dice la Escritura, hermano, que si usted es del pueblo, o sea, de la nación, y tiene un hijo varón, y su hijo varón
usted lo tendría que entregar. Pero para no entregarlo, usted trae un cordero a cambio de él. Amén. Y ese cordero se sacrifica a cambio de su hijo. Y se hace el holocausto. Pero también trae otro cordero. Y ese cordero pasa, hermano, y queda vivo en los atrios del templo. ¿Qué representa esto, hermano? Por cada uno de los hijos que el pueblo nos da, hay un levita que es entregado para ministrar en el templo. Los levitas se dieron a cambio de los primogénitos de Israel. Por eso es que los levitas no tenían heredad. Por eso es que a los levitas no se les dio tierra. Porque los levitas representan a todos los primogénitos redimidos de toda la nación. Entonces, cada vez que hay un ministro, un sacerdote o un pastor en este caso, simbólicamente representa a los hijos primogénitos de cada hogar que están en ese lugar. Y los hijos que nacen de los pastores, que quedan como levitas, también simbólicamente representan en continuidad a los hijos de sus hijos que van a nacer dentro de la nación. Amén. Que yo siempre me ven muy serio ustedes. Ahora quiero que vea Éxodo capítulo 13, versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, hermanos, las primicias te hacen recordar que fuiste esclavo y que Él te libertó. Ya vamos a tener cómo responderle a los hijos. Dice, mire, ¿por qué tenemos que presentar primicias? Porque un día fuimos esclavos y el Señor nos dio libertad. Las primicias, hermanos, no solo es una manera de agradecer por lo que Dios da, es una manera de celebrar por lo que Dios da. No solo es agradecimiento, es celebración. Hoy le voy a explicar cómo. Y yo hace poco que enseñé esto, se lo expliqué a un hermano en mi oficina. Porque estábamos conversando y es un muchacho joven, soltero. Y por más de año y medio, hermano, no podía agarrar empleo. Nuestro país, usted sabe cómo padece todas estas dificultades. Pero por año y medio Dios fue favorable con él, por medio de amigos, de su familia, y pues desnudo nunca han dado, que son las cosas milagrosas que Dios hace, que mucha gente se queja de no tener empleo, pero desnudos no andan, sin comer no han estado, si no se hubieran muerto. Entonces, hermano, es como una especie de esclavitud, porque el que no tiene empleo no produce. Y lo que trabaja no lo trabaja para él, sino para ir cubriendo sus necesidades. Pero ese día llegó, hermano, a decirme, pastor, me dice, el Señor ya me dio empleo. Y le dije, yo, pues te felicito, hermano, a darle, sea responsable, sea cuidadoso y no se olvide de ser agradecido con Dios. Yo no sé si algunos recuerdan, pero y no sé si aquí lo hacen, pero en El Salvador, hermano, en muchas empresas tienen la costumbre que el nuevo, el que llega a trabajar a la empresa, de su primer pago tiene que invitar a sus compañeros a beber. Amén. Esa es una costumbre, que el que llega nuevo y dice, ya le pagaron a este, tiene que sacarse algo, ¿me entiende? Aquí lo hacen también. No, pues qué lástima, porque hubiera sido buen motivo hoy, que el día de la amistad, que sacaran algo. Entonces, hermano, fíjense bien, yo le dije a él eso. Fíjate que en los empleos, le digo, siempre al nuevo tiene la obligación de invitar a sus compañeros de trabajo, le digo, a tomar, le digo, a comer. Yo solo te recuerdo, le digo, porque es para celebrar que él ya está trabajando ahí, que son compañeros. Entonces, cuando damos las primicias, es una manera de celebrar que a partir de ese momento vas a comenzar a recibir salario. ¿Cuánto tiempo no ha recibido salario? Le digo, 16, 17 meses casi. Casi 17 meses. Cuando recibes salario, le dices al Señor, Señor, aquí vengo no a agradecerte, a celebrar que de donde vino este cheque, vienen más.
que por 17 meses no he visto uno. Por 17 meses he estado padeciendo. Por 17 meses he tenido que recibir de la bondad de muchos. Pero ahora que recibí de tu bondad, porque la bondad de la gente se acaba. Un día comes donde una tía, otro día comes con tu mamá, otro día vas a ver a tu hermano, y uno siempre llega a la hora de la comida de visita, ¿me entiendes? Pero ahora Dios te está confirmando que a partir de ahora comerás de su misericordia, que Dios te dio un empleo que no lo tenías, que Dios te dio la fuerza, que Dios te da la sabiduría, que Dios te abre puertas. Hermano, mucho profesional en mi país anda con los títulos y con sus currículum poniendo en diferentes lugares y no encuentran empleo. Ser profesional no te garantiza nada. Tener conocimiento tampoco te garantiza nada. Tener una habilidad no te garantiza nada, te ayuda mucho. Pero te puedes encontrar que en ese lugar, hermano, donde tú podrías trabajar, ya están completos y no te lo dan. Eso no te garantiza. Sí es un buen potencial, pero no te garantiza que ya vas a agarrar trabajo. Oye, ese es ingeniero, dice, ya va a estar trabajando. No es cierto. Ser profesional no te garantiza. Saber hacer cosas no te garantiza. Entonces, hermano, la primicia es, número 1, por agradecimiento. Número 2, por celebración. Entonces, cuando los niños le preguntaran a los judíos, Padre, ¿por qué presentamos las primicias? Porque un día éramos esclavos, trabajábamos para Faraón, y lo que trabajábamos para Faraón no era nuestro. Faraón solo nos daba de comer para que no muriéramos, para que siguiéramos trabajando. Mas ahora Jehová nos ha dado lo nuestro, nuestra heredad, nuestra provisión, lo que nos toca a nosotros, lo que no viene de mano del hombre, sino lo que viene de la mano de Dios. Por lo tanto, nosotros hacemos esto por agradecimiento y por celebración. Mire, hermano, usted sabe que nosotros tenemos este sistema, como bien lo hace el pastor. Nosotros pasamos los canastos y no estamos pendientes de quién da o quién no da o cuánto da, si lo da cabal. Para nosotros siempre ha sido así. Pero muchos hermanos me han dicho eso, pastor, a mí cómo me da pena de que pasan el canasto, yo nunca puedo dar. Amén, porque están mal pues financieramente. Y yo les digo, mire hermano, nunca se olvide de lo mal que se siente, para que el día que Dios te bendiga con alegría puedas dar. Ahora yo le voy a decir a los que ya dimos algo, no importa la cantidad, pero qué bonito se siente decir, pues, sin quedarme con lo que yo tengo que comer, sin quedarme de lo que yo tengo que cubrir con mis necesidades en casa, sin quedarme de lo que tengo que darle yo a mis hijos. Pero todavía allí Dios, hermano, nos da otro poco para que nosotros no se nos olvide, porque de donde sacamos sacamos más. Siempre es así. Nosotros ya sabemos dónde ir a traerlos, porque sabemos dónde el Señor nos ha puesto a producir, sabemos cómo el Señor nos ha abierto puertas, sabemos cómo el Señor nos ha sostenido. No es posible, hermano, que el Señor te esté bendiciendo y que tú te estés cerrando la oportunidad de seguir recibiendo. Mi hijo compró una casa, mi hijo mayor ya tiene su casa. No vive allí porque él quiere tener casa, porque quiere vivir conmigo todavía, porque aquí no paga luz, ni agua, ni nada de eso. Y fíjese, hermano, que esto es muy común en mi país, ¿verdad? Cuando compramos esa casa, ya tenía un pozo ahí. Y un buen hermano de la iglesia me dice, pastor, activemos el pozo, me dice. Y el pozo estaba lleno de basura. Y llamó a los señores que hacen ese trabajo y empezaron a sacar la basura. Hablo de hojas secas, tierra, cosas, ¿verdad? No es nada podrido. Entonces comenzaron a sacarle la tierra y comenzó el agua a brotar, fíjese. Y me dice, pastor, ya salió el agua, está apenas a 7 metros, me dice. Ay, qué bonito, le dije yo, ¿cómo sale el agua de la tierra, po? Qué bonito. Y me dice, sí, pero dice el pocero que le van a sacar un poco más todavía. Y siguieron sacando, hermano, y siguieron sacando. Y ellos ponen una bomba para que saque esa agua, ¿me entiendes? Para ver cómo el pozo está tirando agua. La pusieron por 1 hora y bajó demasiado el nivel. Entonces siguieron sacándole más, hasta que encontraron una roca y empiezan a picar la roca, ¿me entiendes? Y dice el Señor, por su experiencia, debajo de la roca siempre está el agua.
Y sacaron las grandes piedras, hermano. No la tuvieron que dinamitar, sino que con cinceles le iban dando. El caso es que pusieron la manguera y, hermano, por 3 horas le estaban sacando agua al pozo. Por 3 horas continuas. Y no dejaba de salir agua. Y a mí me da en cierto sentido un poquito de lástima, ¿verdad?, el desperdicio de agua. Y le digo, hermano, ¿pero por qué hacen eso? Y me dice, porque fíjese que por eso se secan los pozos. Porque la gente no le saca el agua. Hay que sacarle, me dice, para que el vertiente se active, para que el vertiente vuelva a tener vida. Hermano, por 5 horas le sacaron agua un día de esto. Y me dice, ya llegamos a donde está el agua. Ya nos convencimos que este pozo tiene para dar. Cuando el pozo tiene para dar, no se seca. Y ese es un principio de la naturaleza, ¿me entiende? Y Dios hizo todo basado en su sabiduría. Por eso es que hay alguna gente que se seca. Y va a decir, mire, me va a decir usted, pastor, pero la billetera no se me ha secado, pero tu corazón se secó. Y de nada te sirve tu dinero cuando vives en soledad. De nada te sirve tu dinero, hermano, cuando vives en amargura. De nada te sirve tu dinero cuando vives en egoísmo. De nada te sirve tu dinero, hermano, cuando tú no estás satisfecho de la vida. Pero el que siempre da, hermano, siempre vive en abundancia. Siempre vive con amigos. Siempre vive con su familia en orden. Siempre vive con una disposición de servicio. Siempre vive, hermano, con esa disposición de que todo el mundo quiere estar alrededor de ellos. Y ese pozo, hermano, me dice, pastor, ¿cómo vamos a hacer aquí? Pero yo tenía que venirme. Bueno, que le pongan la bomba y que le sigan sacando, le digo, agua. Y que ya comience el hermano, aunque sea, a poner plantas aquí, ¿verdad? Y saquémosle el provecho al agua. Porque esos son principios de Dios, hermano. Esto no es por casualidad. No son cosas que así nomás se dan. Entonces dice que es un recordatorio de que Dios lo ha dado. Ahora vamos rapidito a Éxodo 22:29. Éxodo 22:29 dice la escritura, mire, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. ¿Qué está diciendo, hermano? No demorarás. Y le voy a decir por qué. Porque Dios tiene prisa de que se la demos. No, hermano, porque en la medida en que usted se retrasa, más difícil es darla. Oiga bien, y Dios ya sabe cómo es nuestro corazón. En la medida en que te retrasas, más difícil te es darla. Y Dios no quiere que tengas la tentación de decir, pues ya no la doy. Hay hermanos que cuando el del canasto no pasó de mañana para que fuera entregado hoy, porque prefiero darlo adelantado, y aquí cómo no se lo voy a gastar uno. Al volver, ¿sabe que mucha gente dice eso? Voy a prestar 20 y después lo repongo. Nunca, cuando tú sacas del diezmo prestado, nunca lo repones, hermano. Y quedas en deuda con Dios y quedas mal. Por eso muchos nunca adelantan sus cosas. Porque no se vale hacer préstamos, hermano, de lo que no te pertenece. Dígale al de la renta, mire, le voy a pagar los $400 de renta y ahí me presta 100. ¿Cómo no? No, pues. ¿Y por qué con Dios sí? ¿Por qué con Dios queremos hacer arreglos distintos? Y el Señor nos da esta clave, hermano. Nuevamente le explico. No porque Dios tenga prisa de que tú des la primicia, sino para que no caigas en la tentación de después ya no darla y quedes en deuda con Dios. Y Dios, hermano, quiere que todo este asunto sea limpio. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios es dueño de todo. Vea rapidito allá en Levítico capítulo 23. Levítico 23, en el 10 y en el 11, el Señor nos aclara por qué. ¿Por qué el Señor está demandando que no la retrasemos? 23, 10 y 11. A ver, le confirmo ahí. Así estamos. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra, ¿qué? Yo os doy, y seguéis su mies, y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Entonces, hermanos, cuando dice el Señor, traigan la primicia, cuando hayan entrado a la tierra que yo les doy. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Todo lo que ustedes dicen que tienen, yo se lo di.
Lo que ustedes van a tomar por bendición en el futuro, yo se los di. Y cuando yo se los haya dado, van a traer una gavilla. ¿Sabe qué es una gavilla, hermano? Una ramita del trigo. Es como que en nuestro léxico, ¿verdad? Porque en nuestros países no se siembra trigo. Le dije, mire, cuando vengas, dice la primicia, vas a traer un elote. El dueño del campo se tiene que parar, mire, revisar sus campos todos los días, sus siembros. Cuando ve la primera gavilla, le pone un listón para entender que esa es la primera que salió. Esa es de Jehová. Amén. Y la tiene que dejar madurar. Cuando ya está madura, la corta y se la trae al sacerdote. Y el sacerdote la mecerá. ¿Cómo la mecerá, hermano? Solo la toma en su mano y la mece. No es otra cosa. ¿Y qué está haciendo, hermano? Consagrando y celebrando delante de Dios que ese hombre ya trajo en agradecimiento, en celebración, por lo que va a dar las otras matas. Fíjense, de las otras no hay nada todavía. Pero cuando Dios le enseña la primera, le está diciendo, así como salió esa, todo tu campo se llenará de gavillas, todo tu campo producirá, todo tu campo será abundante. Entonces el sacerdote la mecerá para bendecirlo, hermano, porque sabemos que Dios hará producir nuestro campo. Pero muchas veces, hermano, nosotros no entendemos estos principios y lo vemos así nada más. Recuerde que el Salmo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Amén. Y a veces uno no entiende eso. Devolvemos a Dios, hermano, de todo lo que nos da. Este es un acto de agradecimiento, pues nos está enviando la provisión siempre. Dios da lo más, nosotros damos lo menos. Yo tenía un amigo que ya falleció, era taxista en El Salvador, tenía su punto de taxis en el Hospital Rosales, y él vivía en Ilopango. Cuando él salía en la mañana, hermano, para su trabajo, que era su taxi de todos modos, él tenía un trato con Dios. La primera carrera es de Jehová, diaria. No a la semana, no al mes, diaria. Y a veces en lo que venía desde Ilopango hacia su trabajo, que era en el Hospital Rosales, lo paraban en la calle, pues, la gente. Mire, lléveme a tal parte. Entonces él de la iglesia siempre se llevaba el rollo de sobres. Ahí los andaba en la Biblia. Entonces el de lunes, hermano, él le ponía la fecha. La primera carrera que hacía, la metía al sobre y lo cerraba. El martes lo hacía. Entonces el miércoles él presentaba los sobres que tuviera cuando llegaba al servicio, al culto. El jueves, así hacía siempre. Y mire, hermano, él me contaba a mí que a veces la primera carrera eran colones en ese tiempo en nuestro país, no eran dólares. Miren, me dice, la primera carrera de 50 colones. Y la segunda, ya no hice nada, me decía, todo el día. Solo para el Señor trabajé. Pero habían días, hermano, que la primera carrera no es importante si era de 3, de 5, pero en la segunda, hermano, y la tercera, una vez dice que hizo la primera como de 5 colones, y la segunda en el puesto estaba, y salió un hombre con su mamá enferma, iba para San Miguel, y en ese tiempo la carrera para San Miguel eran 250 colones, y la hizo, hermano, y el hombre allá dejaron a la señora, y le dijo, espérame que me voy a llevar de regreso, y le paga la carrera de regreso. Cuando yo llegué a la iglesia, porque yo estudiaba teología en ese tiempo todavía, lo vi allí, ¿verdad? Y yo vi la hora, yo había llegado temprano ese día. ¿Y qué anda haciendo tan temprano? El Señor me mandó a descansar, me dijo. ¿Ya por qué voy a trabajar si ya cargo el billete aquí? Me decía él. Pero un hombre que trabajaba por principios, hermano, en esto. Y Dios siempre lo bendecía, ¿sabe? Me ayudó mucho. A veces habían pastores que yo quería ayudarle. Le decía, hermano, le decía, fíjate que el pastor fulano se ha quedado en tal parte. Y él llegaba, hermano, él les compraba la batería del carro si la necesitaban, o una llanta si se les había dañado. Siempre invirtió en los hombres de Dios, siempre invirtió en la gente. Y Dios lo bendijo siempre. Por muchos años. Y hoy está más bendecido que nosotros, está en la presencia de Dios. Pero ese es un hombre que nos enseñó, hermano, que el principio de las primicias siempre funciona. Ahora, como yo voy siempre contra el tiempo aquí, yo siempre me paso con el tiempo, y después bien noche cenamos.
Le voy a enseñar esta parte. Voy a comer un par de textos que quería compartirle, pero le voy a enseñar esta parte. Dios nos dio la mejor primicia. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, el Señor dio a Jesucristo como primicia, dice la Escritura, ya lo vamos a ver ahí, como primicia para que nosotros fuésemos la cosecha. Dice que Él es la primicia de la resurrección. Amén. Y en la primicia de la resurrección venimos nosotros como cosecha del ministerio de Cristo, habiendo sido presentados delante de Él, ahora sin mancha, ahora sin pecado, por causa de la justicia de Cristo Jesús en la cruz. Quiero que vea esto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios 15, 20 al 23. Dice la Escritura: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Está leyendo conmigo? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién es las primicias? Cristo es las primicias. Ahora, hermano, ¿cómo funciona para el creyente? Así como hemos visto por el testimonio de los apóstoles resucitar a Cristo, así resucitaremos nosotros en la vida postrera. Él, hermano, resucitó para que hubiera evidencia de que también la resurrección nos alcanzaría a nosotros en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Él quería enseñarles con aquello de las primicias. Pero los judíos no lo entendieron. Qué bendición de nosotros que podemos entenderlo ahora. Qué bendición de nosotros que nos ha revelado un misterio que los judíos no entendieron. Que no estábamos hablando del trigo, no estábamos hablando de los cabritos, no estábamos hablando de los becerros, estábamos hablando de la bendición de un redentor que sería primicia para resurrección y vida eterna para nosotros. Pero como nosotros, hermanos, somos avaros, somos amantes de lo terrenal, por no dar un cabrito, por no dar una canastilla con trigo, por no dar una ofrenda. ¿Cuánto es, hermano, lo que puedes poner en un sobre comparado con lo que recibes de parte de Dios por testimonio de fe? Pero claro, nos cuesta comprender esas cosas. Si la semilla es mala, hermano, la cosecha es mala. Usted sabe eso, ¿cierto? Si la semilla es mala, la cosecha es mala. Una primicia de menor valor no habría producido una cosecha tan grande. Dice, mire, ahora nada menos me estaba preguntando mi hijo eso en la mañana temprano. Estábamos apenas desayunando. Mira, me dice, explícame, ¿por qué tenía que ser Jesús? Porque si hubiera sido un ángel no sería la cosecha de esta manera. El Señor hubiera podido mandar a un ángel, amén, porque son sus súbditos. Pero si el ángel hubiese muerto por nosotros y también por el poder de Dios levantado, no estaríamos exaltando a Cristo, sino al ángel, amén. Pero ¿cuánto podía producir un ángel comparado con lo que puede producir Cristo? Amén. No es lo mismo poner un manguito así de semilla, ¿verdad?, que poner un mangote así de semilla, ¿verdad? Entonces, si la semilla es mala, la cosecha es mala. Pero si la semilla es de primera calidad, la cosecha sería de primera calidad. Por eso fuimos alcanzados nosotros en misericordia, hermano. Éramos esclavos del pecado como lo fue Israel en Egipto. Y Cristo se ofreció como primicia para que nosotros fuésemos la cosecha de hombres libres del poder del pecado y de la muerte, dice la Escritura. Él nos concede las primicias del reino venidero. Vea rapidito Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23. Dice la Escritura. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ay, hermano, nosotros tenemos las primicias del Espíritu Santo que tenemos con nuestros padres. Porque no es porque se le da el otro hermano o a quien se lo va a dar. Es tu responsabilidad bendecir a tus padres. Es tu responsabilidad atender esa necesidad. Porque desde que ya ellos lo reciben, si ellos se lo quieren dar al hermano bolo, si ese es su problema. Porque es hijo de ellos, ¿me entiende? No es nuestro problema. Nuestro problema es cumplir con nuestra responsabilidad. Y por eso Dios nos ha bendecido, por honrar a nuestros padres.
Pues de la misma manera tenemos que honrar su casa, porque esta es la casa, hermano, donde aunque sea para guardarnos del frío venimos, ¿me entiendes? Y dice, mira, ¿por dónde agarramos con este frío? Para la iglesia y está calientito. La iglesia seguirá siendo un oasis de esperanza. Y en estos tiempos, en este país, hermano, mucho más, necesitamos nuestras oraciones, las oraciones de los pastores, la dedicación de los pastores. Mientras los pastores no se bajen de sus púlpitos, hermano, todavía tenemos una voz que escuchar. Todavía tenemos una esperanza fluyendo para que nuestros corazones sean fortalecidos. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que tú nos bendigas siempre. Dios nos dio todo y nos pide poco, sabiendo de que en nosotros está la promesa de Cristo, la promesa de redención, la promesa de salvación, la promesa de renovación para nuestras vidas. Bendito Dios, bendigo a cada uno por la intención de su corazón. Bendecimos al pastor, a su familia y a aquellos por los que él está levantando oraciones para que sean escuchadas, porque tú, Señor, has confirmado en él no solo su llamado, sino también su responsabilidad y la unción que le has depositado. Bendice la iglesia, Padre, bendice la ciudad que nos recibe. Te lo agradecemos siempre y vamos a terminar orando con nuestro pastor. Amén. Oramos. Si hay alguien acá que no conoce a Cristo, que nunca le ha recibido antes, hoy es su día para que pueda abrir su corazón al Señor. Habrá una persona en este lugar que necesita a Jesús. Hoy es el día de la salvación. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres tú el que pones en el corazón de nuestro pastor, Señor, predicar un tema como el que tú le has puesto esta noche. Tú conoces, Padre, los corazones, conoces la vida de cada hermano en este lugar, más que nosotros. Te pedimos que tu palabra no pueda caer en saco roto, donde no pueda ser atesorado. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, que aprendamos que tú, Señor, eres un Dios de orden, y en tu palabra encontramos los principios, Señor, que hay que obedecer. Ahora te pido que bendigas, Padre, a cada hermano que va a ir a su casa. Señor, llévanos con bien. Bendice al pastor, también a su esposa, a nuestros hermanos que le acompañan, su viaje, Señor, a Los Ángeles y su regreso a Sonsonate. Cuídales, Padre. Ahora llévanos a todos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a Cristo.